Y bueno, hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, él es el presidente de la Junta de Gobierno, como ya sabe, de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, todo el auditorio. Pues Joaquín, con una noticia que dabas ayer triste de una amiga común que fallecía, nuestra querida doctora Susi Carrillo, que no sabes Sí, la pena que me dio y sabía lo que te quería también a ti. Una pena, sí, pero bueno. y luego dicen que vamos mejor siempre, ¿sí? Y los muertos son una estadística. Eso es una estrategia de gobierno. Los muertos son estrategia, son estadística, perdón. Y se dicen rapidito y vamos a otra cosa, como si se hablara de la estadística de la inflación, del desempleo, del béisbol o de la producción de coches. En ese Así es. mismo rango ponen la estadística de las muertes, haciendo a un lado el dolor, la ausencia, el impacto, el trauma, el golpe emocional, en fin. Todo eso no cuenta para el gobierno, para los gobiernos, este gobierno, hablo, porque estoy hablando de México, que lleva las cuentas de quienes han muerto por el COVID, quienes siguen muriendo, que mantiene a México en el cuarto lugar mundial de fallecimientos por el coronavirus. Descanse en paz, nuestra amiga. Ahí vas a hablar de algo cercano, ¿no? Los niños del COVID. ¿O era Sí, para hoy, José Antonio? sí, Joaquín, fíjate que ahora, la semana pasada, recuerdas que hablamos del tema de los niños de la pandemia, este regreso a clases, qué Sí. situación van a empezar ahora a enfrentar. Y hoy quisiera hablarte del tema desde un punto de vista más profundo, un poquito más alejado, digamos, ya no solamente de la inmediatez del regreso a las aulas, que ya tenemos en distintas circunstancias, ahora lo comentabas, ya algunos volverán a partir del día 7 de junio, otros no, habrá que ver cómo van respondiendo las distintas escuelas y familias y los alumnos. Pero fíjate que ahora viéndolo a nivel de generación, Joaquín, me parece que esto es importante. Mira, los últimos años en la humanidad, los últimos 100 años, hemos pasado por 6 distintas generaciones, 6 maneras de ver la vida, de ver el mundo, de sentir. Pasamos de lo que se llamó la generación silenciosa a la de los baby boomers, de ella a la generación X, a la que yo pertenezco, de ahí a los millennials y de ahí a los centennials. Y ahora estamos en esta nueva generación que originalmente le iban a llamar generación alfa, pero ahora se está convirtiendo por este cambio tan radical en la de los niños de la pandemia. Fíjate que si vamos viendo el comportamiento de estas generaciones a lo largo del siglo pasado y de este siglo, nos vamos dando cuenta de que tienen un comportamiento algo así como pendular, Joaquín. La generación silenciosa es la generación que arranca en 1930 más o menos, la época de la crisis, de la Gran Depresión, y les toca terminarla más o menos hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, les toca una depresión gravísima, les toca la Segunda Guerra Mundial y les toca vivir con un cierto miedo desde el punto de vista político. Por eso se llamó la generación silenciosa, una generación austera, con una construcción desde el dolor complicada, les tocaron cosas muy difíciles, y de ahí pasamos a la esperanza posterior a la Segunda Guerra Mundial. Empieza a crecer la economía, la gente ve el futuro con esperanza y entonces viene la generación de los baby boomers, una generación pues que tienen hijos en realidad porque tienen una gran esperanza en el futuro. Esta generación de los baby boomers siente que tiene más derecho a expresarse y quizás el momento clave de cambio de generación fue en 1968, cuando los baby boomers de alguna manera se lanzan a la parte política y se encuentran ahí también pues con una frustración, con un golpe. Y entonces viene la generación X. Fíjate cómo veníamos de una generación activa a una con mucho positivismo. Y esta generación X a la que pertenezco, que tiene cosas muy positivas, también le tocan todas las crisis de los años 70 y 80, un mundo pues en recesión económica, con algunas circunstancias complicadas, pero que empieza a ver hacia el final la caída del muro de Berlín. Los años 90 otra vez optimistas, Joaquín, la generación de los millennials, que son personas que suelen tener poco compromiso con el largo plazo, pero que disfrutan mucho de la vida, que ven con mucho optimismo el mundo. Y de ahí pasamos a esta generación centennial, que es una generación más realista, la que le tocó las Torres Gemelas,
en cuanto nacieron, es la generación que nacen a partir del año 2000. Les tocó la gran crisis del 2008 en Estados Unidos y toda la recesión posterior. Y ahora venía esta generación que, si siguiéramos este juego, la generación de los niños de la pandemia, debería ser una generación nuevamente echada para adelante, una generación con mucho positivismo. Pero justamente sucede lo contrario, Joaquín. Es una generación que está dando, ya en varios estudios que se han hecho en distintas partes del mundo, unas condiciones en los niños de poca esperanza hacia el futuro. Es una generación que está con, alguna vez lo hemos comentado aquí mismo, con niveles muy altos de ansiedad y de depresión. Esta nueva generación ha sufrido, lo comentábamos la semana pasada, con el encierro de la pandemia, yo creo que 5 retrocesos muy importantes, y de los cuales hoy quisiera hablar un poco a los papás también de cómo enfrentar estos retrocesos concretos. Uno son, lo comentábamos, retrocesos de facultades cognitivas. Son niños que por estar frente a la pantalla todo el día han reducido su capacidad de aprendizaje, que sumada a la pérdida de atención y la memoria episódica, han perdido esa capacidad de concentración, esa capacidad de focus, de estar pendientes, de atención, y eso significa que han perdido madurez en la corteza prefrontal del cerebro. Eso requiere de darles ejercicios de atención y de agilidad mental. Se recomienda mucho ahora a las familias, ahora que están regresando al colegio, que se utilicen mecanismos de cálculo como juegos matemáticos de mesa, que los papás utilicen también algunos otros ejercicios que tengan que ver con la atención que pueden tener fuera de una pantalla. También han tenido retrocesos en sus facultades de socialización. Son niños que han vivido aislados, prácticamente solamente conectados a través de una pantalla. Por eso, deliberadamente los papás tienen que conseguir que vean a sus amiguitos, que tengan un desarrollo de socialidad en un ambiente de seguridad con los demás, en los que se sientan escuchados por los otros niños y puedan expresarse libremente. También es muy importante, Joaquín, un tercer retroceso que se ha tenido es en términos de ansiedad y depresión. Esta es una generación que le ha pegado muy fuerte la pandemia, y por eso es importante que los papás abran mayores canales de comunicación con los hijos. Tienen que darse cuenta los papás que los hijos tienen muchos dolores internos que a veces no expresan, no porque no lo quieran hacer, sino porque no tienen la capacidad emocional de escribírselo a los papás. Y hay que estar ahí muy atentos y en ocasiones también acudir con algún profesional. Hay muchos niños que lo están requiriendo ahora. También hay retrocesos en la inteligencia emocional, en donde los papás requieren tener ejercicios de convivencia y ayuda para desarrollarla. Y en las capacidades físicas, Joaquín, son niños que necesitan jugar físicamente. Pero a todo esto, quizás lo más importante, lo que está haciendo más falta hoy en los niños, es precisamente esa pérdida de la esperanza, esa pérdida de la ilusión que han tenido y que requiere ser recobrada. Y para ello yo quisiera también cerrar con 6 claves que me parecen muy importantes, Joaquín, porque si esta generación sigue creciendo en este ambiente y bajo esta cultura de desilusión y de falta de esperanza, no tenemos mucha capacidad de reconstrucción social. Ese especie como de péndulo que iba de un lado a otro y que reconstruía un poco, aunque luego regresaba con otros problemas, no va a regresar, no vamos a tener la posibilidad de volverlo a llevar a un sentido positivo de la vida a nivel global. Entonces hay que atender mucho esto en nuestros hijos, y para ello unas claves o unos consejos que quiero dejar hoy especiales para esta generación, Joaquín. El primero es, tenemos que conseguir a través del ejercicio con nuestros hijos, de aproximarnos a ellos, que sean y tengan una mayor autoestima de la que hoy tienen. Hoy la autoestima de los niños ha caído al suelo en la plena pandemia, y la autoestima baja hace que se rompa esa unidad que tiene el yo, que yo creo que soy, o sea, mi ego que ha caído, con lo que realmente soy. Son niños poco valorados o infravalorados por ellos mismos. También en ese sentido, tendríamos que pensar como papás en una exigencia, porque hay que exigirle a los niños, hay que exigirles para que la gratificación no sea inmediata, porque solamente cuando ellos aprenden a pelear por las cosas, a entender que hay un esfuerzo detrás de las cosas, es
cuando de alguna manera pueden ellos superarse, pero que sea una exigencia comprensiva, con cariño hacia ellos. Una cuarta, Joaquín, es educar el optimismo en casa. 18. Es difícil en este tiempo. Educar el optimismo porque las situaciones que vemos y oímos en el mundo no dan para eso, pero necesitamos formarlos en pensamientos optimistas, hablarles de cosas positivas, enseñarles libros o películas en los cuales se eduque el optimismo. Esto para esta generación se vuelve fundamental. Y finalmente, Joaquín, creo yo que lo más relevante es enseñarlos a querer, enseñarlos a abrirse a los demás, enseñarlos a amar. Y eso se enseña con el ejemplo. Eso se enseña a través de el doy, el cariño al hijo, para ser recibido por el hijo. Qué importante, Joaquín, esta parte, porque solamente el amor es quizás el mayor remedio que tenemos para la depresión y la ansiedad, para la desilusión. Y qué importante verlo así ahora y ver estos consejos en una generación que sin duda va a tener el mayor reto histórico, Joaquín, porque ya venimos de un momento en el cual estábamos esperando despegar como humanidad en ese péndulo que te comento de las generaciones, y vino la pandemia con esta generación en la niñez. Ojalá logremos formar en ellos ese sentido de esperanza, esa recuperación de la ilusión en la niñez que se vuelve fundamental para el futuro del mundo, Joaquín. Ojalá algún día, doctor Lozano, pueda separar cómo ha afectado a los niños que estaban empezando a ir al colegio y que dejaron de ir, hablo de los más pequeños, 4, 5, 6 años, los que estaban en primaria y secundaria que dejaron de ir, a los de preparatoria, que es un segmento muy claro, e incluso a los universitarios, porque no sé, pero yo creo que todavía no se puede medir cuál va a ser el impacto porque pues no ha pasado el tiempo, ¿no? Así es. O no sé si ya se pueda. No, hay pocos estudios, todavía hay mucho que ver, pero ya se pueden hacer aproximaciones. Fíjate que esta parte que comentas me parece interesante porque no es lo mismo la afectación de un niño que prácticamente no había ido a la escuela, que fue quizás un año, que tiene 5 o 6 años, que un niño de secundaria, que un universitario. Sí es diferente el impacto que tiene, Joaquín. Y si quieres, yo creo que sí es importante, podemos hacer un poquito ese corte, porque me parece Perfecto. que para los papás que tienen esos hijos es importante saberlo. Y luego hablar también en su momento, cuando tú digas, José Antonio, de los padres. A los padres también nos ha afectado, ¿no? Muchísimo. Y de los maestros, a los maestros también les ha afectado. Y son de los que menos hablamos. Los maestros, Joaquín, han sufrido y han tenido transformaciones personales que nunca hubiéramos imaginado. Para bien, pero también para mal. Ahí tenemos, eso lo tenemos que platicar también con detalle. Y de los papás no se diga, Joaquín. Pues podemos hablar de esas transformaciones que hemos tenido y cómo se ve que vienen. Porque me parece importante bueno, para cuando tú digas, como siempre. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo y nos vemos el martes, ¿te parece? Claro que sí, querido Joaquín. Un abrazo grande. Muchas gracias. Te mando un abrazo. El doctor... muchas gracias a ti, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Los niños, los jóvenes, los padres, los maestros, casi nadie ha hablado de cómo ha impactado esto los maestros.